Va a contar siempre con ella. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, a través del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 19.296 que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para fijar un plazo en que la autoridad administrativa deba recibir en audiencia a los dirigentes de las referidas asociaciones. Oficio del Director del Trabajo, mediante el cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión e informa sobre acciones realizadas por el servicio ante requerimiento formulado por trabajadores de la Corporación Municipal de Ancud para la Educación y Salud. Oficio del Subsecretario del Trabajo, mediante el cual responde oficio de la Comisión sobre la solicitud de reglamentar la ley número 21.275, especialmente respecto de los gestores de inclusión laboral, informando que se estima que no se requeriría reglamentar la norma, ya que todas las dudas asociadas al cumplimiento de la ley número 21.275 pueden ser abordadas a través de la facultad jurisprudencial de la Dirección del Trabajo. Correo electrónico de la señora Nancy Di Girolamo, mediante la cual relata su situación económica que le afecta y solicita la aprobación del sexto retiro de fondos previsionales. Carta de la Editorial Jurídica de Chile, a través de la cual adjuntan carta enviada a la Ministra del Trabajo y Previsión Social y ponen en conocimiento la situación actual por la que están atravesando, a fin de que vuestra comisión pueda atender los puentes necesarios para ayudarlos a seguir funcionando. Correo electrónico del señor Cristian Acuña, fiscal de Cajas de Chile, AG, por medio del cual hace llegar un ejemplar del estudio denominado Radiografía actualizada del sistema de licencias médicas y mejoras prácticas internacionales para resolver los desafíos. Informan que este estudio ha sido apoyado por Cajas de Chile, AG, con el propósito de contribuir a la discusión pública de un tema que ha cobrado relevancia nacional y quedan a disposición de la Comisión para exponer acerca de las principales conclusiones de este interesante trabajo. A continuación, presidente, daré lectura de las siguientes solicitudes que han llegado a esta Secretaría para exponer en la Comisión respecto al proyecto de ley sobre reforma previsional. Del señor Cristian Rodríguez, director ejecutivo de la Administradora de Inversiones Previsionales SPA, del señor Bernardo Fontaine, economista de la Fundación Ciudadano en Acción, de la Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones, del señor Alejandro Charme, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experto en temas previsionales, del señor Pedro Atria, presidente de AFP Cuprum, del señor Santiago Donoso, gerente general de AFP Provida, y don Andrés Merino Cangas, presidente de dicha institución, del señor Alejandro Besanilla, gerente general de AFP Habitat, del señor Marcelo Remerick, de la empresa consultora Vinson Consulting, y de la Unión Nacional de Trabajadores. Un correo electrónico del diputado señor Benjamín Moreno, a través del cual solicita se pueda invitar al señor Jorge Martínez y a la señora Cecilia Cifuentes para que den su opinión respecto al proyecto de reforma previsional. Carta del señor Dimitri Morales, presidente de la Asociación de Funcionarios de Parlamentarios, AFUNPAR, a través de la cual hacen llegar a la Comisión su disconformidad, por las razones que indica, ante el reajuste propuesto para el año 2023, que será de un 6,3% para los trabajadores de esta área. Y por último, señor presidente, un correo electrónico del señor Roberto Saller, presidente de Saller & Co., a través de la cual agradece la invitación para un tema tan importante y urgente, pero lamentablemente se encontrará fuera de Santiago, con muy poca o nula conexión a Internet, por lo que no le será posible participar. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias al señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Dale. Sí, no son parte de la cuenta porque son parte de la conversación de la semana anterior. No la semana anterior, la sesión anterior, porque fue distrital la anterior. ¿Se ofrece la palabra en cuenta? Muy bien. ¿Se ofrece la palabra en varios? ¿Sí? Diputado Sandón. Presidente, bueno, no sé si lo vamos a ver en la sesión de la tarde, porque lamento que seamos tan pocos diputados, sobre todo veo
poco del ala de gobierno. Supuestamente había urgencia, esto era de pleno interés, así que, y lamentablemente estamos viendo temas también bien interesantes en la Cámara, que a uno no le gusta, o sea, en la sala, que a uno no le gustaría saltarse. Entonces, ¿vamos a estar o no vamos a estar? Esa es la pregunta, y cómo va a ser, no sé si lo vemos en profundidad en la sesión que viene en la tarde, no sé. Adelante, le damos la bienvenida a la señora ministra del Trabajo, señora Janet Jara, y al señor subsecretario de Previsión Social, al señor Cristian Larraín, y al señor director del Instituto de Previsión Social, señor Patricio Coronado, junto con todos sus equipos. Presidente. Diputado Sauer. Eso, y a todos mis compañeros. Y a todos los compañeros. Por mí y por todos mis compañeros. Perdón, seguimos, sí, diputado Sauer. No, presidente, primero me llama también la atención, no sé qué es lo que pasó con los diputados del gobierno. Están celebrando el acuerdo, algo pasó, pero no están presentes. Entonces, primero, mi preocupación por eso, porque si vamos a hacer comisión paralelo a la sala, la idea es que podamos estar presentes. Segundo, presidente, yo quisiera que discutiéramos antes de que empezáramos ahora la sesión la forma de funcionar, porque como lo hablamos por WhatsApp, lamentablemente tenemos unas situaciones que son bastante agobiantes. Si los parlamentarios no van a estar o no están coincidiendo con la sala, con proyectos importantes, debiéramos rebarajar la posibilidad de distribuir las sesiones de otra manera, porque nosotros lo hicimos en la Comisión de Hacienda. Si tratamos de apurar la discusión, invitamos a 4 personas por sesión, no nos dio, finalmente terminamos con 2, y se lo comento para los parlamentarios para que lo sepan, porque no da tiempo para poder contestar ni preguntar, y hacíamos volver a los invitados a la próxima sesión, entonces se transformó todo en un caos. Entonces yo le recomiendo, presidente, que distribuyamos la posibilidad y no nos pongamos fecha para poder votar el proyecto, porque si nos ponemos fecha vamos a funcionar bajo una presión que yo creo que este proyecto no corresponde. Nosotros tenemos la mejor disposición y ya algo hemos conversado con el gobierno, tenemos conversaciones pendientes, pero queremos que este proyecto se discuta con la mayor profundidad posible, con la mayor tranquilidad. Y ojalá que podamos escuchar a todos los que quieran venir a poner su punto de vista, porque este es el proyecto seguramente más importante y más trascendente que el gobierno va a plantear. Y además no es un proyecto menor, porque este proyecto en el fondo termina con un proyecto de sistema previsional y comenzamos con uno nuevo. Entonces yo quiero darle la importancia que tiene, porque a mí me llama la atención la premura que algunos tienen como para avanzar lo más rápido posible, porque si finalmente nos hacen votar con poco convencimiento, es probable que nosotros terminemos votando en contra de la idea de legislar. Entonces, si ya vamos a partir mal, nosotros preferimos darnos el tiempo para poder llegar a una reforma que de verdad se concrete, y que este no sea el tercer intento fallido de una reforma previsional que los chilenos se merecen. Gracias, presidente. Muy bien, como tenemos 2 sesiones hoy día, les propongo que en el intertanto, de aquí a la próxima sesión, resolvamos estos temas y a ver si podemos traer un acuerdo un poquito más amplio para la reunión de la tarde, y aprovechemos de escuchar entonces las respuestas que nos quedan pendientes de las preguntas que hicimos la vez anterior, y escuchar también la exposición del director del IPS, IPS no IPC, ni tampoco ISP, que a veces se confunde también con el Instituto de Salud Pública, ¿no? Entonces, ¿les parece que trabajemos de esa forma y de aquí a la reunión de la tarde podemos traer un acuerdo en la materia? Varios de ustedes me han planteado algunas cosas sobre la materia. ¿Estamos de acuerdo con el Sí, presidente, pero necesito en varios, muy breve, un minuto. Yo ratificar lo que manifestó los colegas de RN. También se lo manifesté a usted en el grupo respecto de los invitados que vamos a tener, y quiero que ustedes fueron a acuerdo de la comisión. Si la cantidad de invitados va a ser en proporción a los diputados que estamos acá, que son 8 o 7 diputados de gobierno y 5 que somos de oposición. Obviamente haríamos una desventaja si se invitara a 2 o 3 o 5 por cada uno. Me parece que debería ser invitado en proporción a las posturas, quienes están a favor y en contra,
para que fuera más equitativo escucharlos de esa manera. En segundo lugar, en este momento en la sala hay un proyecto que a mí me interesa en lo personal y no puedo estar en la sala porque tenemos esta urgencia y esto se nos va a repetir muchas veces y nos están perjudicando en nuestra labor parlamentaria. Porque yo quisiera estar en la sala discutiendo un proyecto tan importante como los migrantes y las expulsiones, que es la prioridad de Chile hoy día número 1. Pero nosotros acatamos esta instrucción, a mí no me parece al menos que se esté apurando tanto este proyecto de ley. 3 sesiones por semana y nos impide estar en la sala, estar cumpliendo nuestro deber también. Yo sé que también nuestro deber estar acá en la comisión, pero nuestro deber principal es estar en la sala donde se discuten los proyectos de ley. Y no estamos allá. ¿Ya? Podríamos hacerlo después de la sesión en las tardes, cuando no nos interfieren ambas comisiones. Entonces, hay comisión de Hacienda en paralelo. Hay tope con diputados de esta sala, se topan con Hacienda. Entonces, yo no sé cuál es la urgencia del Ejecutivo de querer sacar esto todo tan rápido. Tenemos la mejor voluntad y queremos colaborar, y estamos abiertos a colaborar, pero en la medida que también lo hagamos de manera razonable. Invitar 4, tener 4 invitados por una sesión de 1 hora y media, de 2 horas. Ya somos 13. Aquí si hacemos cada uno 3 o 4 preguntas, vamos a casar con 1, 1 y medio, 2 con suerte. Entonces, a menos que mejor le pedimos, como dijo alguien al experto, que mande un WhatsApp y lo comentamos, porque si queremos exponer en profundidad, me parece que no sería prudente invitar 4 expertos por sesión, no más de 2 en el mejor de los casos. Y me gustaría que eso, aunque sea en la tarde, tomemos un acuerdo en la comisión y que se vote. Y si los que no están de acuerdo, bueno, expresarán su posición. Eso, presidente. Muy bien, gracias. Retomo lo que señalaba, le doy la palabra al diputado Olave que la está pidiendo, pero es justamente eso que podemos construir de aquí a la tarde, un acuerdo para resolver todos estos puntos y que todos sientan que se incorpora su mirada. Diputado Olave. Presidente, muchas gracias. Ya que estamos en los momentos de los acuerdos, creo que es importante que en la tarde lleguemos a algunos, así poder, como está, también saludar a la ministra, al ministro y a todos los que están acá y también a los asesores y a las personas que hacen posible esta comisión. Solamente entrando de lleno a una pregunta por su intermedio al Ejecutivo, presidente, en puntos varios. El protocolo de acuerdo suscrito durante la discusión de la ley de presupuesto 2023, el Ejecutivo se comprometió, una vez aprobada dicha ley, se ingresaría un proyecto de ley para permitir el acceso a las personas por diversas razones que no han podido postular a la PGU. Y esto, presidente, al día de hoy nos quedan exactamente 5 semanas legislativas y me gustaría preguntarle al Ejecutivo por su intermedio cuándo lo va a hacer, tomando en cuenta que esto fue un acuerdo con cara al presupuesto 2023. Creo que es tremendamente relevante, tomando en cuenta que hoy día estamos discutiendo una reforma de pensiones que tiene que ver con la PGU. Ese es un primer punto vario. Y el segundo punto vario, yo publiqué una carta en la tercera, entonces me gustaría solo saber si es que el Ejecutivo nos podrá entregar los datos con respecto a los talleres que sostuvo con las distintas organizaciones. Si es posible tener esos datos para saber si es que los datos están, no están, si estamos improvisando en esta reforma. Creo que es tremendamente relevante poder contar con esos datos para seguir con la discusión. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra palabra en varios? El Ejecutivo, esto fue un requerimiento que le hicimos, así que lo puede responder en su momento. No sé si ya lo enviaron o... Le damos la palabra al Ejecutivo sobre el requerimiento que le habíamos hecho ya en 2 o 3 sesiones antes. No, lo que tiene que ver con las distintas audiencias que se hicieron, en fin. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, primero saludar a las diputadas y los diputados presentes, así como también a los funcionarios y trabajadores que nos acompañan. Se han planteado varios elementos que yo creo que es súper importante tener a la vista. La discusión de reforma a las pensiones para nosotros como Ejecutivo es muy relevante, por cierto que cada poder del Estado vaya cumpliendo con su función, pero que la tramitación tampoco se dilate sin que podamos dar una respuesta a la ciudadanía. Y yo creo que uno puede buscar un justo equilibrio en el cual pueda escuchar las distintas actorías en la materia, pero a la vez pueda también ir tomando un cronograma que nos permita avanzar efectivamente. Los proyectos, como ustedes saben mejor que la suscrita, se votan primero en general, por cierto, y luego de ahí en adelante viene una larga tramitación que es cada vez más detallada y por tanto una cosa no obsta a la otra.
La urgencia que incorporó el Ejecutivo a la discusión de este proyecto dice relación precisamente con lo que esta comisión estuvo conversando, y a partir de ese acuerdo es que la incorporamos, porque sabemos que un proyecto de pensiones no se va a resolver en 15 días. Sí sabemos que eso habilita para que se pueda sesionar más de una vez a la semana y por tanto también cumplir con el objetivo que ustedes se han propuesto, que es escuchar a distintas actorías. Yo señalar al respecto de lo que se realizó durante el periodo prelegislativo, que se realizaron, como hemos informado en reiteradas ocasiones, diálogos tripartitos, diálogos sociales tripartitos en todas las regiones del país, conducidos por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la CPC y la Central Unitaria de Trabajadores como organismos conformantes del Consejo Superior Laboral, que participaron alrededor de 1.200 personas en dichos diálogos y que en paralelo fueron recibidas audiencias de centros de estudio, centros de investigación, economistas, la propia industria de las AFP, las compañías de seguro y otras entidades interesadas en la materia. Todo eso está publicado en las páginas de transparencia de la subsecretaría. Asimismo, en los dos proyectos anteriores de pensiones, de los cuales se recogen variados elementos en este proyecto, se realizaron muchísimas audiencias, muchas de las cuales también fueron prolongando los plazos de tramitación legislativa. Entonces aquí hay que tener un justo equilibrio en la materia, y yo creo que con el ánimo que prima, el cual entiendo que todos sabemos que tenemos que avanzar en este proyecto, en esta oportunidad, es bien posible que se busque un acuerdo que permita ese equilibrio, presidente. Ahora bien, si gusta le hacemos llegar lo que he señalado por escrito, lo vamos a preparar ahora mismo para hacérselo llegar antes de la sesión de la tarde y que ustedes puedan saber en concreto cuáles, cuándo y cuántas organizaciones fueron recibidas. Respecto del tema de los centros de estudio, los datos, les vamos a ofrecer la palabra al subsecretario de Previsión Social, quien ha estado en particular junto a la subsecretaria Sangüesa atendiendo a los centros de estudio por encargo de los ministros de Hacienda y del Trabajo, pero antes de eso me gustaría responder la consulta del diputado Alavés respecto a la PGU. Nosotros tenemos un compromiso en torno a la PGU y lo vamos a cumplir. El proceso en el que estamos es que la PGU va a ser presentada al Consejo Consultivo Previsional este jueves. Y luego de eso vamos a incorporar a la discusión legislativa el proyecto de ley que ya está elaborado y además parametrizado. Tiene que cumplir con la presentación, como usted por su intermedio, presidente, bien lo sabe, diputado Alavés, de acuerdo a lo que dispone la ley 20.255, que ser presentado al Consejo Consultivo Previsional, quienes seguramente nos van a entregar algún informe al respecto que se va a llegar a la discusión. Sí, a propósito también de que nos acompaña el director del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado, y Andrés Sanzones del Ministerio de Hacienda, encargado de las políticas macroeconómicas, quisiera comentar los últimos datos de la PGU, que son los que nos fueron requeridos la sesión anterior. Y en ese sentido, quisiéramos informar lo siguiente. En primer lugar, que la meta dispuesta a efectos de la PGU en el informe financiero estimaba 2.140.000 beneficiarios para este año 2022. Que a la fecha, tanto por migración del pilar solidario, muchas gracias, como por beneficios sustitutivos, porque ustedes saben que algunas personas, aún a pesar de lo que comunicacionalmente se dijo en el verano, que esto se le iba a sumar a todos 193.000 pesos, en realidad no era así, y hay gente a la que le siguió conviniendo quedarse en el aporte previsional solidario, y esa es una realidad. También hay personas que entonces, junto con los que migraron del pilar solidario, más los que mantuvieron el beneficio de carácter sustitutivo, más las nuevas PGU, de esos 2.140.000 potenciales beneficiarios de la PGU, se encuentran actualmente en pago 2.031.541 pesos. Y en esto me gustaría ser bien precisa, porque se han dicho múltiples cosas respecto del tema, y la verdad es que no hemos tenido ninguna intención de entrar en polémica al respecto, pero yo creo que con la solidez de los datos ya sería bueno que fuéramos precisando la información que entregamos a fin de no generar desconfianza innecesaria e infundada en la ciudadanía. Por otro lado, en análisis se encuentran 53.000 solicitudes que tienen que resolverse, director, dentro del próximo mes. Sí, a efectos de principalmente revisar el requisito de residencia, que se acuerdan que lo habíamos comentado, que es el requisito que está menos automatizado y por tanto requiere un tiempo mayor. De los potenciales beneficiarios que habrían y que no han presentado solicitud a la fecha, estamos hablando de 68.902 personas, que son aquellas personas a las que podríamos llegar, y voy a comentar lo que estamos haciendo al respecto, presidente, por su intermedio. Y se han generado
solicitudes presentadas que han sido rechazadas, que ascienden a 79.516 personas. Y sobre ese universo de rechazados es sobre el cual la PGU actúa. Porque, como saben, cuando este honorable Congreso legisló la ley de la PGU, cambió la fórmula de cálculo del universo. No solo el guarismo que aumentó del 60 al 90, sino que cómo se medía ese 60 o 90 de la población, modificando los criterios tradicionales del pilar solidario. Eso es lo que va a volver. Y de ahí una parte importante de los que han sido rechazados van a poder calificar, porque las personas realmente en sus hogares no se explican cómo pueden estar en el 10% más rico de la población. El problema es que la PGU lo que hizo fue decirles que están dentro del 10% más rico de los adultos mayores. Y ese es un detalle que cuando esta ley se legisló también en el verano no quedó lo suficientemente claro para la ciudadanía. Entonces se produce una confusión innecesaria. En definitiva, quisiera informar además que sobre los 68.902 potenciales beneficiarios que no han presentado su solicitud a noviembre, se han hecho las siguientes gestiones. Se enviaron 81.848 cartas de aviso. Cartas, como lo pidió también ciertos parlamentarios que no recuerdo si eran o no, conformaban parte de la Comisión Trabajo en el minuto, pero se solicitó y lo hicimos. Se enviaron 39.545 mensajes telefónicos de voz. Se han mandado 35.725 correos electrónicos. Se han mandado 32.941 mensajes de SMS, mensajería tradicional vía celular. Se han hecho 13.528 contactos a través del plan PGU en tu barrio, que está disponible para llegar a las comunas, también por su intermedio, presidente, para ponerlo a disposición de las y los parlamentarios que lo estimen pertinente, donde se traslada un móvil del Instituto de Previsión Social y precisamente en terreno empieza a captar ciertos potenciales beneficiarios. Adicionalmente, se ha requerido a las AFP y a las compañías de seguro que envíen mensajería a través del proceso habitual de pago de pensiones vía Superintendencia de Pensiones. Ese es el proceso de PGU en el que nos encontramos, presidente, y si nos tiene a bien le podríamos entregar la palabra al subsecretario para que pudiera actualizar la información respecto a los centros de estudios. Muy bien, gracias, ministra. Una pregunta corta. Dele, diputado. Gracias, ministra. ¿Por qué la PGU, la inscripción tiene que hacerle a la persona y no que sea automático? Y si ahora no es así, ¿en el futuro va a seguir siendo así? Muy bien, le damos la palabra al subsecretario. A lo mejor el mismo subsecretario puede contestar esa pregunta porque entiendo que está en la ley. Adelante. Sí, gracias, presidente. Perdón, ahí sí. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con más de 17 centros de estudio, respecto de los cuales se hizo una discusión metodológica y de supuesto respecto a los mismos informes financieros que se han presentado junto con la ley. Fue un debate de muy buen nivel, muy riguroso y probablemente va a contribuir a tener una visión más informada y acotada respecto de temas de datos y de cifras y al final dejar la discusión concentrada más en los temas de fondo. Dicho eso, por su intermedio, presidente, nosotros entendemos que el espacio para el debate democrático es este y aquí es donde se tienen que discutir todas las dudas y todos los elementos y aclarar todos los aspectos que sean necesarios. Eso respecto de eso. Respecto al tema de la PGU, el mecanismo que se ha usado desde el sistema de pensiones solidarias, siempre requiere la solicitud por parte de las personas. Eso no es nuevo, existe el sistema de pensiones solidarias. De hecho, al final del gobierno anterior habían 190.000 personas que tenían derecho a la pensión solidaria y no habían hecho uso de ese derecho porque no la habían pedido. Estoy hablando a enero de este año. Y el mecanismo, la verdad es que en el proyecto no se innova respecto de eso, pues se entiende que las personas tienen que solicitarlo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar en
la orden del día, pero previo a ello señalar que inmediatamente terminado el momento de las votaciones, hoy día en la sala, los que puedan nos podemos trasladar a la sala de comité y podamos acordar todo lo que tiene que ver con invitados, asientos, en fin, las cosas más prácticas de lo que viene por delante. 4 criterios que quiero señalar ahora. El primero, aprobar el proyecto con la madurez suficiente y tomarnos el tiempo para ello. Yo creo que es un criterio razonable. Pero el segundo, tener un plazo también razonable para resolver las mejoras en pensiones. Tenemos que compatibilizar esos 2 criterios. En paralelo a eso, que esto sea un tiempo para generar bases de un acuerdo. Yo creo que tenemos que sincerar en esta mesa que esta reforma no va a avanzar sustantivamente si no hay un acuerdo. Por lo tanto, tenemos que generar el tiempo para ello. Y el cuarto, el que el tiempo sea para avanzar y no para bloquear o dilatar. Entonces, si ocupamos esos 4 criterios en la reunión después del tiempo de votaciones, me imagino que alguno de ustedes va a hablar en incidentes, pero los que no hablemos en incidentes en el día de hoy, nos podemos reunir en la sala de comité y acordamos esto y lo traemos y formalizamos el acuerdo en la reunión de la tarde. Cancele su incidente. Vamos a la orden del día. Pero es cortito, sí, yo creo que lo podemos... Yo también, a la 1:30. Y como esto es de 1 a 1:30, tenemos esa media hora, yo creo que podemos resolverlo. Sí, le voy a llevar una propuesta. Bien, vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que, comillas, crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, cierre comillas, correspondiente al boletín 15480-13, calificado con urgencia de suma. Quiero ser presente que la urgencia de suma no es para resolverlo en 15 días, sino para permitir que podamos trabajar en paralelo con la sala. Eso conversamos la sesión anterior. A esta sesión ya ha sido presentada, ha sido invitada la señora Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social, el señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, que se excusó, está su asesor Andrés Sanzones aquí presente, el señor Patricio Coronado, director nacional del Instituto de Previsión Social, le damos la bienvenida también, y por supuesto el señor subsecretario de Previsión Social, señor Cristian Larraín, todo con sus asesores y asesoras que están aquí presentes. Nosotros tenemos 2 temas para el día de hoy. Para la mañana de hoy, porque en la tarde tenemos otras cosas. El primero es, quedó pendiente de respuestas el conjunto de preguntas que hicimos varios de nosotros a la exposición del Ejecutivo respecto a los aspectos económicos de las pensiones, respecto a la parte económica, no respecto a las otras partes que habían sido contestadas en las sesiones anteriores. Yo tengo algunas de esas preguntas anotadas. Y después de ello, escuchar al director del IPS respecto al rol que jugaría el IPS y las capacidades que tendría, o las capacidades y eventuales dudas que podrían presentarse respecto a ella, que tendría el IPS en el rol que se pretende, de acuerdo a la reforma, tuviera dicho organismo. Entonces, partimos por la primera parte, la respuesta a las dudas. No sé si ministra, subsecretario, asesor, usted nos dice. Muy bien, le damos la palabra entonces al asesor que hizo justamente parte de la presentación, el asesor Andrés Sanzones, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y un saludo a los otros miembros de la... Sí, muchas gracias, presidente, y saludo a los otros miembros de la comisión. Bueno, estuve compilando un poco, hubo varias preguntas relacionadas al mercado laboral, impacto, formalidad, elasticidad que hicieron distintos diputados, Undurraga, Moreira, Leal, entre otros. De ahí hay que tener en cuenta en el mercado laboral hay varios efectos. Por un lado, en estos sistemas tanto en un sistema de capitalización individual como uno de colectivo condicional, como es el caso de esta reforma, se genera un efecto positivo en el ahorro agregado y en ese sentido eso va a generar un mayor inversión y por lo tanto acumulación de capital, y eso genera una mayor demanda por trabajo, pero por otro lado hay una menor demanda de trabajo que contrarresta un poco este efecto debido a que está aumentando la cotización. Por el lado de la oferta, por su parte, en el sistema de ahorro colectivo condicional, como es esta propuesta, existe un incentivo a
formalizarse, por un lado, porque va a haber mayores beneficios en caso de trabajar en el sector formal, dado que si cotizan, aquellas personas de menores recursos, cuando se pensionen van a estar recibiendo alguna especie de subsidio. Por lo tanto, la oferta de trabajo y la formalidad aumentarían bajo este esquema, y eso en especial para las personas de ingresos bajos. Después había una pregunta sobre el punto de corte, sobre el cual se recibía más del 6%, y eso era, en el caso del cambio de toma imponible, es 1.100.000 pesos, de acuerdo a los datos de la SUPEN. De ahí se encuentra más o menos un poco menos del 70% de los cotizantes. Bueno, está en ese sentido. Después había una pregunta de la diputada Jimena Osandón respecto al modelo utilizado. De ahí el modelo, hay que tener en cuenta que para evaluar una reforma de pensiones, y por eso un poco el debate que se está dando acá, son complejos, ya que involucra una variedad muy grande de efectos de equilibrio general. Hay efectos de ingresos, sustitución, factores que van afectando de manera contrapuesto. Por ejemplo, vamos a tener que más ahorro implica más inversión, más stock de capital y ello más demanda de trabajo, pero por otro lado el aumento de la cotización hace que disminuya un poco la demanda de trabajo, y están todos esos efectos que se pueden netear, y por lo tanto armar un modelo de estos no es sencillo, y por lo tanto lo que decidió el Ejecutivo es utilizar el modelo que preparó el Banco Central en 2017, un modelo que le tomó al Banco Central casi 6 meses desarrollarlo, con una cantidad importante de recursos de capital humano involucrado en ello, y ese mismo modelo es el que se utilizó después para evaluar la reforma de pensiones presentada por el expresidente Sebastián Piñera, y nosotros decidimos utilizar el mismo modelo por un tema de continuidad. El Banco Central ha hecho públicos los códigos del modelo que desarrolló, según lo mencionó la presidenta del Banco Central recientemente. Por lo tanto, esos códigos están disponibles para cualquiera que quiera hacer simulaciones o estimularlos. Y después había una consulta respecto a que no estábamos considerando, o sea, estábamos en cierto modo teniendo el supuesto que no iba a haber nuevas reformas en los próximos 100 años, y en ese sentido la forma de evaluarlo es distintas reformas de esa manera, ceteris paribus, o sea, manteniendo constante todas las demás variables, porque si no, obviamente se puede enredar. Después, cuando haya una nueva propuesta de reforma, habrá que evaluarla en su debido momento. Hubo una consulta también sobre el stock de activos versus capitalización individual. Lo que encontraba el modelo del Banco Central, y en cierto modo es bastante intuitivo, si el ahorro se hace en cuentas individuales o en un gran fondo, para el total de ahorro es indiferente, o sea, el efecto es el mismo, entonces ahí no habría diferencias en el largo plazo, siempre hablando. Hubo una consulta respecto a los gastos que tendría la PGU, la creación de la nueva institucionalidad, el aumento de la cotización, que tiene impacto en las cuentas fiscales, dado que el Estado es empleador y tiene que pagar también el aumento de la tasa de cotización, y cuáles eran los supuestos demográficos que se habían utilizado, y entonces cuál era el efecto que tenía en puntos del PIB, era la consulta. Entonces ahí DIPRES lo que utilizó fue, para la parte demográfica, las proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, que desde 1997 a través de la CEPAL usa el INE lo utiliza como proyecciones oficiales, y de acuerdo a estos gastos, cuando uno acumula el aumento del monto y la cobertura del PGU, el aumento de la tasa de cotización que va a pagar el Estado por sus empleados, por la creación de la nueva institucionalidad y otros factores, se comienza con un gasto fiscal de 0,3% del PIB en 2024 y alcanza en régimen para el 2050 un gasto de 1,3% del PIB. Es por eso que se ha mencionado en varias ocasiones
la importancia de la reforma tributaria en ese sentido para poder financiar esta reforma. Estaba una pregunta que realizó el diputado Moreno, si mal no recuerdo, sobre el tema de la productividad. En este caso, en este modelo, la productividad está fija por cada quintil de ingreso, o sea que la reforma, dado que está fija, no tiene impacto en la productividad de las distintas personas. Sí, lo que estaría generando, dado que aumenta la demanda de aquellas personas de quintiles más bajos, es que se aumenta la demanda de personas de menor productividad, pero no es que el modelo cambie la productividad de las personas. Exacto, la productividad laboral. No obstante, mejorar la productividad laboral es uno de los objetivos de este gobierno y, de hecho, una de los análisis que se hace en el informe regulatorio es que, en caso de aumentar la productividad, los efectos positivos sobre PIB, ahorro, empleo, serían mayores. Entonces, es importante la productividad, pero para ello el gobierno está trabajando en una agenda de productividad que el ministro Marcel ya ha anunciado que se va a presentar en la brevedad y se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía. Finalmente había otra pregunta macro referida a el rol de los sistemas de pensiones para mejorar ciertos atributos del mercado de trabajo. En este sentido, hay que entender que el sistema de pensiones, su objetivo es maximizar la seguridad social y, en cierto modo, sujeto a tener eventualmente efectos positivos en el mercado de trabajo, pero no es el rol del sistema de pensiones mejorar los atributos del mercado laboral per se, en ese sentido. Creo que con eso abarco la mayoría de las preguntas macroeconómicas. A mí me quedó una pendiente, no sé si a alguien más le quedó una pendiente, la que me queda pendiente respecto al efecto en el empleo. De la exposición que se hizo, se daba cuenta de que en el largo plazo había un efecto positivo en el empleo, en la formalidad. Sin embargo, me gustaría que se precisara, porque no quisiera que se llevara al absurdo de que aumentando la cotización aumenta el empleo, y porque con ese criterio tendríamos que aumentar 20% la cotización para terminar con el empleo. Entonces me gustaría saber cuál es el efecto empleo que ustedes consideran en esta materia. Déjenme ver si hay otras pendientes para que las conteste todas de una vez. Sí, yo alguna relacionada un poco con eso, sus supuestos que parecían a la luz de los expertos que eran curiosos los resultados, ¿ya? Como el que acaba mencionar el presidente. Me gustaría en esta aclaración, si se usa el mismo modelo, ¿por qué resultados tan distintos? O sea, el mismo que usó el gobierno de Sebastián Piñera, el mismo del Banco Central, el mismo ahora, pero tenemos resultados distintos. Entonces, ¿hay algún criterio, hay algo que es distinto que se aplica a ese modelo para tener un resultado tan diferente? Entonces me gustaría saber un poco eso, y linkeándolo con algún tema que yo también le puse, saber que hacía sobre, no sé si fue Cecilia Cifuentes en algún reportaje que dijo que le llamaba la atención que había racionamientos que se ocupaban de forma distinta en los puntos en relación con estos informes, no sé cómo se llamaban, pero que de alguna forma estaban, la palabra no estaban pedidos a la medida, pero estaban hechos a la medida. O sea, no hay informes, al menos que nosotros conozcamos, de estos que la ministra en algún minuto, por su intermedio, presidente, anunciaba que estábamos esperando, que salgan como negativos, diciendo cosas distintas. En el fondo están como los resultados esperados. Entonces, algunas personas criticaban de que estaban hechos por personas del mismo gobierno, asesores, y es por eso que en ese minuto yo pedí quiénes lo hicieron, cuándo lo hicieron, quiénes son las personas, porque está todo demasiado cuadradito. O sea, como que se descubrió el tema y la solución ahora, y eso le causa de alguna forma a algunos expertos, que no soy yo por supuesto, que todo responde exactamente, estos informes, al proyecto presentado, y no hay ningún disidente, no hay nada que diga, mira, esto puede estar equivocado, y los razonamientos y algunas conclusiones, como la mencionaba, son curiosas. Gracias, presidente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que haya quedado pendiente, diputado Moreno? No, de Hacienda.
De Hacienda. De Hacienda. De Hacienda, todavía no vamos a ya, es que claro, no, es que no sé, no sé si pega en Hacienda o trabajo, por eso quiero hacerle al tiro para ver si es que pega en Hacienda o trabajo la pregunta. Es que por eso, es que yo creo que tiene un componente de Hacienda. Dele. Gracias, presidente. Presidente, ahora se está discutiendo el alza de los funcionarios públicos del 12%, ¿no es cierto?, de los sueldos de los funcionarios públicos. Nuestro país tiene gran cantidad de funcionarios públicos y esto termina impactando también en varios aspectos macroeconómicos. Ese proyecto también tiene alzas en los componentes no imponibles. Está el bono escolaridad, vacaciones, asignación de zona, aguinaldos, términos de conflicto, PMG, entre otros más. O sea, hay varios de esos que no son imponibles, ¿ya? Entonces mi pregunta va, acá estamos generando un nudo con una distorsión muy grande, porque en la cifra que dio recientemente el señor Sansone, por su intermedio presidente, decía que el punto de corte, o sea, el sueldo bruto, donde una persona era dador o recibidor neto de este nuevo sistema, donde el 6% que él entregaba era tal cual lo que se le anotaba en su cuenta nocional, está en 1.100.000. Yo tenía 1.030.000, pero es alrededor de algo así, bruto. Entonces, sobre 1.030.000 o 1.100.000 van a dar más de lo que reciben en su cuenta nocional y bajo ese monto van a recibir más de lo que dan, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un tema muy grande. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una elusión previsional gigantesca donde el empleador es el Estado. Y mi pregunta va a la siguiente media. ¿Tienen algún plan para resolver que los funcionarios públicos coticen por todos los ingresos que perciben? Porque como está actualmente, lo que tenemos es que tenemos un porcentaje del sueldo de los funcionarios públicos altísimo, que hay algunos estudios que lo sitúan cercano a la mitad del sueldo, otros menos, pero que al final del día están cotizando por mucho menos del sueldo que perciben. Por lo tanto, la situación que se puede generar si esto sigue de la misma manera es que usted tenga, por ejemplo, un funcionario público que tenga un sueldo bruto oficial de 800.000 pesos, pero que más los PMG, más los bonos, más todas las cosas, termine llegando a un sueldo bruto perfectamente que podría ser de 1.200.000, 1.300.000, donde según este sistema le correspondería dar más de lo que reciben el 6%, pero en los términos en que está planteado, lo que va a pasar es que el sistema le va a terminar entregando más a él, siendo que él realmente está en un sueldo superior. Por lo tanto, habría una transferencia desde privados hacia personas que tienen el mismo nivel de ingresos que ellos. O sea, estaríamos hablando de que personas que trabajan en el mundo privado que ganan 1.300.000 bruto, estarían haciendo una transferencia con su 6% extra a personas que trabajan en el mundo público que ganan 1.300.000 brutos. ¿Cuál es el plan para eso? Gracias, presidente. Solo señalar que ese caso se haría también en cualquier tipo de situación donde el sueldo no sea el mismo durante el año. También del privado, también podría pasar en el privado. Y generando un incentivo. Bien, estamos con las preguntas para Hacienda. Adelante, don Andrés. Gracias, presidente. Comienzo un poco sobre los informes de sostenibilidad. Estos fueron desarrollados por un equipo de DIPRES en base a un modelo actuarial de pensiones, que es un modelo actuarial que ha ido teniendo ajustes en DIPRES, pero que es el mismo que se usó para las últimas tres, incluida esta propuesta de reforma de pensiones. Respecto al informe regulatorio, ese se trabajó en Hacienda y en ese caso se utilizó, como mencionaba, el modelo de equilibrio general desarrollado por el Banco Central, que hizo a petición del gobierno de aquella época al Banco Central. Ahora, respecto al modelo del Banco Central, voy a citar textualmente las conclusiones de la presentación que se hizo del modelo del Banco Central para mostrar que no hay divergencia con los resultados que nosotros hemos propuestos. En esas conclusiones, lo que decía, cito textual, sobre la capitalización individual decía que aumentaba el nivel de ahorro capital y que tenía efectos negativos moderados en mercado laboral. Además, efectos positivos moderados en PIB de largo plazo. Y sobre el ahorro intergeneracional condicional, si los beneficios son condicionales a cotizar, que es como la propuesta de esta reforma, aumenta el ahorro, efectos en mercado laboral acotado y conducentes a mayor formalización, efectos PIB largo plazo similar a capitalización individual. O sea que en
eso es las conclusiones que sacaba el Banco Central en el estudio que hizo en su momento. Y después, en un libro de modelo más adelante, anuncia que con un modelo un poco más enriquecido, que permite modelar mejor la informalidad, se encuentra que el sistema de ahorro intergeneracional condicional es capaz de reducir más significativamente la informalidad que el plan de capitalización individual. O sea que las conclusiones de los números que nosotros tenemos son los mismos, o sea, son las mismas conclusiones que encuentra el estudio del Banco Central. Después existen distintas sensibilidades que se pueden hacer, que cambian un poco las cifras, pero marginalmente. O sea, cuando estamos hablando de impactos a 100 años, un número de 1.2% del PIB o un número de 1% del PIB son números bastante similares, por lo que no haría diferencia. Ahora, respecto a la pregunta es una pregunta esta de, bueno, acá se encuentra que existe efectos acotados pero positivos en el mercado laboral de aumentar la cotización. Efectos en mercado laboral acotado y conducentes a mayor formalización. Ese era en el ahorro intergeneracional condicional, y efectos negativos moderados en el mercado laboral en el capitalización individual. Eso es lo que encontraba. Porque la diferencia entre capitalización individual y condicional es que al aplicar algo de solidaridad existe un incentivo a los sectores de menos recursos a querer formalizarse, que eso en el individual no está, porque no reciben este subsidio, este premio por ser formal. Acá hay un premio en el solidario por ser formal. Entonces la principal conclusión, esta interpretación mía, es cualquier sistema de ahorro que aumente el stock de ahorro, obviamente tiene los mismos efectos sobre el PIB. La diferencia entre ser individual y solidario es que el solidario genera algún tipo de incentivo adicional a la formalización de los recursos más bajos. Ahora bien, después del aumento de cotización no lo hemos simulado, pero debería haber efectos no lineales. A ciertos niveles de aumento de cotización, obviamente esto empieza a tener los efectos de menor demanda de trabajo por el aumento de la cotización, empiezan a dominar los efectos de la mayor demanda de trabajo por el aumento de stock de capital. Entonces, eso obviamente hay efectos ahí que a ciertos niveles de cotizaciones obviamente empiezan a cumplirse. Pues no podría decir a qué nivel es porque no lo hemos analizado. Eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la segunda parte de las preguntas. Gracias, presidente. Pero pregunté por diputado. Trate de levantarlo un poquito más arriba, ya. Ok, vamos. Muy bien. Sí, usted se sentó equivocado. Usted se sentó equivocado. Oiga, no, lo que pasa es que mi pregunta iba por el mismo de la última respuesta. Yo voy a preguntar si habían hecho un estudio cuánto impactaba el aumento del 6% del empleo. Es su pregunta, pero no tenemos respuesta. O sea, lo que nos dice el asesor es que no lo hicieron ese estudio. O sea, no sabemos, la reforma no se pone en el lugar cuánto va a impactar el empleo. Adelante. Sí. Bien, estamos con... Sí. O sea, si está el efecto, o sea, ¿se escucha? Sí. Es moderadamente positivo el impacto que encontrábamos a distintos quintiles de ingresos, lo presentamos en el informe regulatorio. En el largo plazo, sí. Mire, lo que pasa es que la respuesta fue que del Ejecutivo es que no sabemos cuánto va a impactar, pero estimamos que si neteamos al aumentar la cotización un 6%, o sea, generar más ahorro. Si hay más ahorro va a haber más inversión y esa inversión va a generar actividad económica y vamos a suplir un poco el desempleo que va a provocar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto desempleo va a provocar aumentar un 6% de cotización adicional? ¿Cuánto? En un plazo determinado de tiempo. De aquí a 5 años, ¿cuánto va a impactar el empleo? ¿Hay un estudio de eso o no hay estudio respecto de eso? Muy bien, parece que tomar la palabra la ministra para responder eso. Adelante. Gracias, presidente. Y aprovechamos de tomar todas las respuestas que sí, queremos. ¿El régimen cuánto?
Bueno, por su intermedio, presidente, en primer lugar, señalar que esta propuesta que aumenta la cotización del empleador recoge elementos sustantivos de la propuesta que hizo el gobierno de derecha, en el cual también se acogía una cotización del empleador, y en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el cual también se acogía una cotización del empleador, y se implementaba con gradualidad. Y por tanto es un elemento que ya a esta altura, la verdad es que como opera además en todos los sistemas de seguridad social, yo creo que parte zanjado para la sociedad chilena que es necesario después de 40 años que los empleadores también contribuyan. En segundo lugar, respecto de los impactos, tanto en corto, mediano y largo plazo en materia de empleo y formalidad, invitaría a que se revisen los informes de impacto regulatorio. Ahí hay tablas que hacen estimaciones respecto de todos los puntos. Y uno de los elementos centrales que se ha detectado en la doctrina internacional respecto a esta materia para mitigar los efectos adversos, precisamente la implementación gradual y con diálogo social. Sabemos que es necesario avanzar en este tipo de materia, entonces al final hacer una discusión que sea un poco circunvirúmbica y nos vuelva en cada sesión al inicio, la verdad no tiene, a mi entender, tanto objetivo de poder ir avanzando. En segundo lugar, respecto a la formalidad, el informe es sumamente claro. En Chile se va a avanzar en materia de formalidad en el empleo creciendo un 2% en el largo plazo. Y eso por un elemento súper concreto. Es porque en el Pacto Social de Pensiones se establecen beneficios con garantía para aquellos que cotizan. Esta no es una reforma para otros. Esta no es una reforma para los flojos, como se ha presentado a los que no han trabajado. Es una reforma que reconoce el esfuerzo contributivo de las personas concretamente. Por eso la garantía se entrega a las personas en función de los años que han cotizado. No se entrega a partir de nada. En tercer lugar, si nosotros aumentáramos solamente las pensiones vía PGU, se constituye precisamente en un desincentivo al empleo. Y eso es importante. También viene contenido en el informe del Consejo Consultivo Previsional, que también invito a revisar. En cuarto lugar, en relación a los cuestionamientos de los informes que acompañan, complementando lo dicho por Andrés Sansone, quisiera señalar que la economista que ha sido citada forma parte de uno de los autores del informe del Consejo Consultivo Previsional. Entonces, hay distintas visiones. Lo que pasa es que sí, claro, así como también otros integrantes del Consejo Consultivo Previsional de distintas sensibilidades políticas. Si la reforma, como toda, perfectamente puede tener espacios para ser perfeccionada, y nuestra inquietud, nuestro espíritu, nuestra motivación es que este Parlamento pueda recogerla y mejorarla en lo que estime. Pero hay elementos sobre los cuales ya estamos partiendo, y la cotización del empleador es algo que llevamos años pendiente aquí, que sabemos que tenemos que implementar como en el resto de los países y que nos va a permitir recuperar el ahorro previsional que disminuyó rápidamente con motivo de los retiros, profundizar el ahorro previsional que lo requerimos hacer en nuestro país y con eso también generar efectos macroeconómicos positivos. ¿Por qué no? Mayor inversión, crecimiento en el PIB. Todo eso viene señalado en los informes que acompañan la reforma. En cuarto y quinto lugar, solamente quisiera señalar, a partir de lo señalado por el diputado Moreno, como en paralelo se está realizando la discusión del reajuste de los funcionarios públicos, quisiera en primer lugar despejar que aquí no estamos hablando de un alza de salarios para los funcionarios públicos. Aquí estamos hablando de un reajuste que busca apoyarlos en la recuperación del alza del costo de la vida. Para poner en común con la comisión, eso alcanza hasta las remuneraciones brutas mensualizadas de 2.200.000 pesos. Y de ahí hacia adelante, los funcionarios también tienen una mejora con motivo de esta compensación del alza del costo de la vida, pero que es por una suma fija. Por una suma fija que equivale al 12% de 2.200.000 pesos como remuneración bruta mensualizada. Por el contrario, no hay alzas en los bonos no imponibles, se mantienen al valor histórico, lo cual hace que no se reajusten. Entonces, para precisar información, yo creo que eso es importante. Y además, agregar que desde, no me acuerdo el año preciso, pero 96 podría decir diputado por su intermedio presidente, y podría precisarlo en la próxima sesión porque me falta en este minuto ese último dato, se buscó precisamente solucionar el problema que se había producido con motivo de la no imponibilidad de muchas de las asignaciones de remuneraciones que durante la dictadura avanzaron y que produjeron el daño previsional que ha tenido a muchos funcionarios públicos teniendo que recurrir a leyes de incentivo al retiro, cosa que todavía no se termina de agotar porque hay generaciones completas que vivieron y experimentaron ese daño. Y por eso también dentro de este proyecto se está legislando de manera extraordinaria que los funcionarios que tienen más de 70 años puedan
para poder salir y emigrar del servicio público y por lo tanto también promover internamente el desarrollo de carrera, puedan también acceder a él. Pero aquí no hay un aumento de salario, no hay un aumento de los bonos, lo que hay un reajuste en el salario en materia de alza del costo de la vida. Y en los bonos no imponibles están a valor histórico. Por el contrario, por efecto de la inflación, en términos reales, se produce el efecto contrario. Pero hace mucho tiempo esto ya se viene solucionando en el país en materia de imponibilidad de los funcionarios públicos. Ahora bien, se señalaron varios elementos más, vamos a hacernos cargo de las respuestas con el subsecretario, pero solamente agregar uno, que todas las transferencias que se puedan producir entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado son válidas para un lado y hacia el otro, en viceversa. Aquí el esquema que se propone de seguridad social no tiene que ver con el origen del empleador, tiene que ver con el monto de la remuneración, porque lo que se busca es precisamente que aquellos trabajadores que están bajo el promedio de 1.100.000 pesos puedan recibir algo mayor que un 6% y aquellos que están por sobre algo menor que el 6%, pero todos mejoran. Todos mejoran. Y nosotros le hemos mostrado la tabla. Todos mejoramos. Solo que hay un poco de solidaridad. Un 30% dentro del 6%, entonces para precisar bien las cosas, porque no es que este sistema sea un sistema extremo, es bastante moderado, y yo creo que a lo mejor nos falta poder explicarlo mejor para efectos de que podamos cada uno tomar la parte que nos pueda servir, ¿cierto?, y para la comprensión y también para el monto de la mejoría. Si me permite, presidente, por su intermedio quisiera entregar la palabra al subsecretario. Adelante, señor subsecretario, después vamos a abrir las palabras sobre temas no resueltos. Gracias, presidente. No sé si podemos proyectar esta lámina. Sí, fue entrega. Y tenemos la respuesta, diputado Leal, bien contundente. Sí. Bueno, presidente, hubo varias preguntas que estaban relacionadas con cuánto pesaban las transferencias intergeneracionales dentro de los ingresos del Fondo Integrado de Pensiones. Eso se ha preguntado varias veces y eso se responde con este gráfico que fue preparado por la Dirección de Presupuesto, que muestra primero toda la curva que va ascendiendo. A ver, ¿me puedo parar un segundo? Rápido, muy rápido. Profe Larraín. Faltó el láser. Son los gastos de pensiones del sistema integrado. Déjalo así, le gusta. Estos son los ingresos por cotizaciones, la línea punteada. Va a ser un control. El 6% y la línea de arriba son los ingresos de cotizaciones más los intereses del Fondo Integrado de Pensiones. El peso del componente de transferencias intergeneracionales, las transferencias intergeneracionales es la parte azul, toda la parte azul de abajo que converge a cero, porque por diseño desaparecen. El peso, que es la garantía, efectivamente. El peso de la garantía dentro de los ingresos totales en promedio, perdón, muchas gracias. El peso de esta garantía sobre los ingresos totales del sistema, que son las cotizaciones más los intereses, porque recordar que este es un fondo de ahorro colectivo, es en promedio del orden de 20%. Eso es lo que pesan, pero obviamente aquí van en promedio a lo largo de todo el horizonte de proyección, pero aquí van convergiendo obviamente a cero. No sé si queda clara la... Terminemos todas las respuestas del Ejecutivo y después... Pero lo vamos a dejar puesto, lo van a dejar puesto, no se preocupen. Sigamos la... Sí. Habían unas preguntas muy brevemente, habían varias preguntas sobre tasas de reemplazo y estamos haciendo preparando la presentación para traerla acá para mostrarle tanto las tasas de reemplazo actuales como las futuras. Había una pregunta que estaba relacionada con el tema del término de los depósitos convenidos y las razones que se terminan básicamente por dos. Una, porque tiene un efecto tributario que es básicamente aprovechado por sectores de ingresos altos y la idea es trasladar ese efecto al ahorro previsional colectivo. Y lo segundo, porque la idea es que los gestores privados y públicos se dirigen a temas previsionales y el depósito convenido no tiene nada que ver con temas previsionales, sino es como una suerte de fondo mutuo.
Se preguntó por las cuentas nacionales y se dijo que era un experimento, solo se usaban en Suecia. La verdad es que se usan en muchos otros países. Se usan en Suecia, en Polonia, en Letonia, en Noruega, en Italia, en Grecia y en China. Y la cuenta nacional es simplemente un registro de los aportes contributivos de las personas que sirve de base para pagar la futura pensión. Ahora, ojo que las cuentas están respaldadas en la propuesta del gobierno no solo por las futuras cotizaciones, sino por un fondo de ahorro colectivo que asciende a casi 20 veces el tamaño de las pensiones pagadas. Hay mucha plata respaldando el pago de las futuras pensiones. Eso, y la última respuesta era en relación al flujo de nuevas cotizaciones. Recordar que las nuevas cotizaciones van por defecto al IPA, pero el stock va por defecto a los agentes privados. Eso, presidente. Bien, preguntas que no hayan quedado resueltas. La diputada Jimena Sandón, después el diputado Cristian Lavé, después el diputado Benjamín Moreno. Gracias, presidente. Ministra, por su intermedio, presidente, hablando del Consejo Consultivo Previsional, yo tengo entendido que puede referirse sobre ciertos temas y no sobre todos los temas, por ley, ¿cierto? Por el tema que no sea de los gastos de la PGU, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso lo saco a colación, porque en el fondo no pueden hablar. Ellos, tengo aquí entendido que el impacto de las nuevas cotizaciones sobre el empleo con seguridad social y sobre los salarios, bueno, todo lo que estamos conversando aquí, ellos no estarían autorizados por ley a hacer un informe sobre eso, que creo que sería tremendamente interesante, dado que realmente es un ente absolutamente autónomo, ¿ya? La invitación es a ver la legislación, porque usted está solo en sus manos hacer un cambio en esa legislación para que este Consejo Consultivo Previsional pueda hacer informes sobre esta materia que son tremendamente interesantes y que sí realmente vienen de un órgano que es absolutamente autónomo e independiente del gobierno de turno. Solo se lo dejo porque sabemos que tiene muchas restricciones para informar o exponer o decirnos cosas que serían relevantes en la discusión de este proyecto tan importante. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cristian Lavé. El gráfico, si puede volver, porque era una pregunta sobre el gráfico del diputado. Salió igual. Es por acá, yo me lo miraba a usted. Muy bien, imaginémonos que está el gráfico. Vamos. Ahí está. Presidente, por su intermedio, preguntarle al subsecretario, este gráfico en algún momento lo vimos, pero yo tengo una pregunta precisa. La parte azul, ¿ya? La parte de abajo inferior del gráfico, ¿eso corresponde a los cotizantes de hoy? ¿Cierto? La segunda parte, ¿dónde en este gráfico, cuál de estos colores usted me lo puede explicar para las personas que no están viendo, digamos, para poder entenderlo y no pasarlo tan rápido? ¿Cuál es el pilar contributivo, o sea, digamos el 6%? ¿Dónde entra esto? Y lo otro, eso yo me imagino que para o sea, no quiero llegar al 2100, digamos, pero quiero llegar un poquito antes, en 30 años más. ¿Quién nos asegura que dentro de este fondo van a existir los recursos? Tomando en cuenta que cada vez hay más personas que, o sea, la población va envejeciendo y la fuerza laboral, en teoría, probablemente a lo mejor llega un momento que no van a estar equitativas para poder cubrir. Entonces, creo que el gráfico es tremendamente relevante, subsecretario, por donde me gustaría que lo explicara con un poquito más de pera y manzana para personas que nos están escuchando, porque creo que es una de las partes muy relevantes, porque, y la última pregunta con esto cierro por su intermedio, presidente, cuando se inicie en la tesis que esta reforma logra ver la luz, ¿cuándo? Porque yo me imagino que el 6% o el Estado le va a tener que prestar plata al nuevo administrador de los fondos, digamos, de pensión. ¿Cuándo se termina de pagar esa plata? Y por sobre todo, ¿cuánto es relativamente esa plata? Porque hoy día con el déficit, o sea, con el déficit que hoy día Chile tiene y las proyecciones que ha hecho el Banco Central y otros profesionales y otros expertos, que el 2023 viene peor. Entonces, esta es una reforma que en teoría se quiere aplicar para el 2024. Entonces, eso es un poco, presidente, si uno puede, o sea, presidente, por su intermedio al subsecretario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Moreno. Al agua. Muy bien, vamos. El Ejecutivo, breve, el subsecretario inmediatamente va a complementar.
A ver, yo creo que es súper bueno tener estas conversaciones bien ampliamente, digamos, por no decir con todos los elementos. Efectivamente, el Consejo Consultivo Previsional se creó para el pilar no contributivo, lo cual no obsta, y de hecho así lo han hecho, entre otras la economista aquí varias veces citada, opinar por los medios, y eso lo han hecho en estos días también, y es parte del debate democrático. Pero no hay, digamos, aquí una posibilidad de que desde el Ejecutivo nosotros estemos hoy día haciendo algo en particular, un poco que es lo que se está tratando de plantear, o por lo menos así lo interpreto, por su intermedio, presidente, y discúlpenme, diputada, pero quiero ser bien sincera en esto, como si hubiese una tendencia en los informes que nosotros pudiéramos adoptar. Aquí los informes se han hecho con los modelos y con los funcionarios que históricamente han estado en las otras reformas previsionales. Y en eso quiero dar plena fe, porque como ustedes saben, yo misma fui subsecretaria y trabajé en la reforma del gobierno antes pasado. Entonces son exactamente las mismas personas con los modelos mejorados en el tiempo. Ahora bien, el informe del Banco Central lo que hace es establecer los efectos en un modelo que va a 100% del 2017, a 100% capitalización versus 100% reparto, y lo que esto produce, tanto en efecto en aumento de pensiones como respecto al mercado de capitales. Entonces lo que hace es poner un panorama respecto de posibilidades. Y, por cierto, la decisión estaba radicada en la autoridad política, porque el Banco Central, como sabemos, es un organismo autónomo. Sin duda la institucionalidad hay que fortalecerla, pero dentro del proyecto de ley viene bastante fortalecimiento institucional. Y aquí quiero abordar más allá de los detalles que pregunta el diputado Lavey, que son muy interesantes, sobre todo cuando nos permitan poder responderle la pregunta del efecto, si todo va a capitalización individual, ¿qué pasa respecto de que todo vaya al fondo de ahorro colectivo? Me gustaría señalar lo siguiente. Sin duda, para mejorar las pensiones de los actuales pensionados, 1.400.000 personas más los de las próximas generaciones, que estamos hablando aproximadamente 4 millones de personas, tenemos que generar de alguna forma los recursos que nos permitan hacerlo. Y tenemos hoy día una propuesta para hacerlo dentro del pilar contributivo, a través del seguro social del 6%, para poder mejorar las pensiones en base a los años que las personas cotizaron. Y eso, como se va a implementar la cotización con gradualidad, como lo hemos conversado, para efectos de mitigar posibles efectos adversos en el empleo, se va a hacer con tiempo. Por tanto, para hacer operar los beneficios lo antes posible, ojalá el 2024 para las personas, el Estado va a contraer, ¿cierto? Va a colocar los recursos y se va a tener que reintegrar después ese dinero. Esa es la fórmula propuesta. Y esa es la fórmula que está contenida en el proyecto de ley y en los informes. Ahora, si hay otra fórmula, bienvenida a la discusión, pero son las cosas que los países hacen para actuar en política pública. Ese es parte del pacto que necesitamos proponerles. Y se lo decimos así concretamente porque en el fondo la otra opción es subir pensiones vía PGU, pero no solamente a los 250.000 pesos, salvo que alguien considere que con 250.000 pesos las personas pueden vivir tranquilas. El tema es que eso produce otros efectos. Se requiere otra reforma tributaria. Se requiere además cómo vamos a resolver los efectos en formalidad en el empleo. O sea, todo esto tiene una serie de decisiones alternativas que uno tiene que ir tomando. Y en ese contexto a nosotros nos parece que esta es la propuesta más adecuada porque nos saca del extremo. Si no es natural que la seguridad social solo la resuelvan las personas con su puro salario. No es normal eso. Dentro del pilar contributivo. Dentro del pilar contributivo. Ahí también operan mecanismos de solidaridad. Le voy a entregar la palabra al subsecretario y después, si nos permite, poder exponer una de las preguntas centrales que se nos hicieron respecto del 6% a seguridad social versus el 6% a capitalización individual. Muy bien, adelante, subsecretario. Gracias por su intermedio, presidente. Agradecer al diputado Lavey. Yo creo que el tipo de preguntas que contribuyen a mejorar la calidad del debate, lo digo de verdad. Así que muy feliz de tener la oportunidad de conversarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos al grano, como dijo el... No. La parte azul es la garantía para los actuales jubilados y los futuros, no solo los actuales. La pregunta es ¿por qué se va achicando? Se va achicando para los actuales jubilados por razones obvias, porque si todo sigue de acuerdo a lo esperado, se van a morir. La parte de los futuros,
también se va achicando porque está diseñado financieramente como un piso. Y como es un piso, significa que cubre la diferencia entre la pensión del seguro social de la persona y ese piso. Por lo tanto, esa diferencia se va achicando y por eso va disminuyendo esto y va convergiendo a nada. Pero estas son las transferencias intergeneracionales para los actuales y los futuros. Eso es lo primero. Segundo, las cotizaciones, ¿dónde están? Acá, acá y acá. Ese es el 6%, los ingresos de cotizaciones que tiene el Fondo Integrado de Pensiones. Pero no es el único ingreso del Sistema Integrado de Pensiones, porque esto no es un sistema de reparto puro. Si fuera un sistema de reparto puro, las únicas cotizaciones del sistema sería la línea punteada. Pero como no lo es, porque hay un fondo de ahorro colectivo detrás, los ingresos es la suma de las cotizaciones más los intereses del fondo, que es la línea que va por arriba. Ahora bien, dicho eso, ¿cómo me aseguro yo que el registro de la pensión que va determinando el historial contributivo de la pensión de la persona se pague? Bueno, hay varios mecanismos. Primero, lo que dije antes, hay un fondo capitalizado que equivale a converge a casi 20 veces el tamaño del pago de pensiones. O sea, estamos hablando, si al año se pagan 20.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares en gasto en pensiones en régimen, el fondo converge a más de 300 y tantos mil millones de dólares. Eso es lo que respalda el pago, lo primero. El registro, se ha dicho, pero es que esto es un registro, sí, pero es que el registro es necesario para saber cuánto aportaron las personas, porque esto es contributivo. Entonces el día de mañana se va a pagar en función de lo que aportaron. Tercero, este fondo integrado, con todo cariño y respeto por el Fondo de Estabilidad, ¿cómo se llaman los dos? El Fondo de Reserva de Pensiones y los dos fondos que hay hoy día en Chile macroeconómicos, esto es mucho más autónomo que esos dos, porque esos dos fondos que hay hoy día están bajo la firma del ministro de Hacienda, primero, y están en la contabilidad fiscal. Estos no están en las cuentas fiscales y depende de un órgano completamente alejado del poder político de turno. Esto depende de un consejo tipo Banco Central. Así se garantiza que esto se pague las futuras pensiones. Y todo el tema del envejecimiento, efectivamente, diputado, está contemplado porque el modelo de la DIPRES está hecho sobre las proyecciones de CELADE, pero está hecho a lo DIPRES, que siempre es más conservador todavía que las proyecciones de CELADE. Y por eso, dadas esas proyecciones, que el componente de transferencias intergeneracionales, dado ese envejecimiento que efectivamente va a existir, es transitorio. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias. Hay algunas palabras. Tiene la palabra primero el diputado Franz Sauerbaum. Sí, presidente, mire, después el diputado Lavé, y después le damos de nuevo la palabra al diputado Benjamín Moreno, que lo habíamos echado a la guanta. Muy bien. Oye, pedirle al gobierno que vayamos matando los puntos, ministro, porque efectivamente aquí se han hecho consultas que se vuelven a repetir. Entonces, si hay una clara duda respecto de la sustentabilidad del sistema en el largo plazo, hagamos una sesión que tenga que ver solamente con eso, con los números. Algunos de nosotros somos números nomás, algunos son más poesía, pero yo tengo una formación de números, entonces yo quiero ver los números, pues, ministra. Entonces usted no me puede decir, sí, no, si es sustentable en el largo plazo, por eso yo me tengo que quedar. Yo creo que no. Entonces muéstrame los números, pues sí. No hay problema, pero ministra, es su responsabilidad convencerme a mí. Yo no tengo por qué. ¿Me deja hablar? Diputado, solamente refiérase a la sí, ministra. Pero la ministra se está refiriendo a mí directamente. Entonces, presidente. Y segundo, la responsabilidad del Ejecutivo es presentar. Exactamente, pero es responsabilidad del Ejecutivo convencerme a mí. Pues, es presentar los proyectos y es la responsabilidad acá parlamentario estar en conciencia respecto a eso. Está bien, pero así por eso, yo le insisto, el gobierno tiene que convencernos a nosotros de que está dándonos números de los cuales se han puesto en cuestión, y yo estoy diciendo que el gobierno tiene que venir aquí
con los números a decirme que son sustentables en el largo plazo. Y lo digo porque si no se trata de discutir, presidente ni ministra por su intermedio, presidente, se trata de que nosotros queremos que haya reforma. Si no quisiéramos que haya reforma, simplemente votamos en contra porque esta es una reforma de quórum y se acabó el problema. Y digamos las cosas como son. Pero queremos que haya reforma, entonces queremos convencernos. En segundo término, yo quiero también que el gobierno se refiera a otro tema que también podemos hacer una sesión especialmente, ministra, para que matemos el tema de las tasas de reemplazo. Porque como dijo el subsecretario, se está haciendo el estudio, queremos saber cuál es la tasa de reemplazo de largo plazo para que luego de eso derivemos en la discusión del reparto del 6%. O sea, no sé si se entiende la lógica, pero eso es lo que uno ve que hay que hacer. Y también, presidente, respecto de lo que se ha dicho aquí de la PGU, decirle a los colegas que para nosotros de verdad, políticamente no reporta nada votar en contra de este proyecto en general, porque saben que, dirán ustedes, no, es que la PGU no va a aumentar. Pero resulta que la PGU, solo por inflación, va a subir ahora en febrero 212, el otro mes de febrero en 220, y así. O sea, vamos a llegar cuando termine este gobierno, solo por inflación, diputado, a 235.000 pesos. O sea, estamos haciendo una reforma al sistema de pensiones y una reforma al sistema tributario por 15 lucas. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, veamos los números, por eso yo les digo menos poesía, más números. Entonces, yo les vuelvo a repetir, nosotros queremos ir matando los temas porque no podemos redundar en esta conversación 20 veces. Entonces, matemos los temas. Primero, tasa de reemplazo, una exposición completa de qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los números. Y segundo, la sustentabilidad del sistema para nosotros es un tema. Y el tercer tema que hay que ver, ministra, de mi punto de vista, es que hay que ver qué efectos tiene la separación de la industria en lo concreto. Porque yo se lo digo, presidenta, porque es cosa de leer los diarios. Hay 25 opiniones distintas. Entonces ustedes tienen una, pero nosotros también leemos las otras y nos informamos respecto de las otras. Entonces nosotros queremos entender bien sus argumentos, porque cuando vayamos a votar, queremos hacerlo defendiendo su postura en algunos temas y la postura que podrán tener otros en otros temas. Entonces yo le pido, presidente, que no hagamos esta discusión nuevamente, porque yo entiendo a la ministra que es medio agotador venir 20 veces a responder lo mismo. Y eso pasa justamente porque no hemos tenido la dedicación del tiempo de ver número por número. Lentamente nos vamos a demorar quizás horas. Entonces, presidente, yo le sugiero otra cosa para terminar, que en vez de estar haciendo estas sesiones paralelas a la sala, que estamos perdiendo discusiones que a mí por lo menos me importan, como dijo recién la Jimena, podamos citar días que no hay sesión y dedicarle días completos a las sesiones. Que esta es la reforma más importante que el gobierno va a presentar. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero dediquémosle tiempo para poder votarlo en conciencia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Orsini. Reglamento. Sí, presidente. Quisiera pedirle a usted que ojalá hiciera valer el reglamento, en tanto este exige que cuando un parlamentario se dirige a la ministra lo haga por intermedio de la mesa. El diputado Sauerman, en su intervención, en más de una oportunidad, se dirigió directamente a la ministra, y eso tiene una sanción, un llamado al orden, creo que es lo que amerita. Y decirle al diputado Sauerman, por su intermedio, presidente, que ojalá podamos dar en esta discusión en términos de respeto. Decirle a la ministra que es su responsabilidad convencerla y que su trabajo es convencerla a usted para que vote, me parece que es una falta de respeto innecesaria. La ministra es una ministra de Estado y su responsabilidad es presentar esta reforma y presentarla a este Parlamento, no ir a convencer a usted su voto, sobre todo cuando la información que usted le está pidiendo está en el informe financiero. Sí, está. Todos los datos que usted le pidió están ahí. Entonces, ojalá usted pudiese revisar esa información también, diputado, se lo digo por su intermedio, presidente, antes de venir a las sesiones a manifestar que no están, porque la verdad es que sí están ahí, esos datos que usted ha solicitado. Ojalá ya hacer un llamado a la comisión que podamos dar esta discusión en términos de respeto. Somos compañeros, somos colegas, y ojalá que podamos estar con la altura que Chile demanda para poder dar esta conversación y ojalá poder bajar los niveles de agresividad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Lavé. Presidente, solamente por su intermedio decirle a la diputada Orsini es que también la ministra cometió, digamos, el error de referirse directamente al diputado Sauerman,
por ende, pero sí también quiero, por su intermedio, presidente, es buscar un clima de unidad, un clima en donde podamos poner nuestras posturas políticas con diferencia, pero siempre en marco de respeto. Yo totalmente suscribo a eso y yo creo que en la tarde del presidente, cuando nos reunamos, también yo creo que uno de los acuerdos que tenemos que llegar, porque nuestra visión distinta no tiene que ver con quién grita más o quién golpea más la mesa, tiene que ver con el debate de la idea. Presidente, pero lo último, tomando en cuenta lo último, quedan exactamente media hora para que termine la sesión. Y el director del IPS no va a poder exponer. Entonces yo creo que anteponiéndome, porque a mí sí me interesa y creo que acá estamos todos con ganas de hacerle preguntas y escuchar su exposición, creo que a lo mejor sería bueno invitarlo para otra sesión, porque si no vamos a tener que cortar el debate y en la tarde ya vienen expositores que entonces creo que la conversación que vamos a tener, los que podamos llegar, creo que es sumamente importante tomarnos los espacios y tomarnos los tiempos correspondientes para discutir esta reforma, que es una de las reformas más importantes que el gobierno está poniendo en la mesa para su discusión. Muchas gracias, presidente. Bien. Muy bien, tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno. Tiene la palabra el diputado Moreno. Gracias al diputado Cristian Moreira por distender el ambiente. Sí, no, se nota. Gracias, presidente. Voy a tener un compromiso quizás ahora. Lo primero, para don Andrés Sansone, dijo que había un premio por ser solidario y eso generaba, o sea, un premio en el sistema solidario que generaba un incentivo a la formalización. Pero solamente minutos antes nos dijo que no era función de un sistema de pensiones corregir distorsiones o problemas de un mercado del trabajo. O sea, ¿cómo congenia eso? Es lo primero. Después, ¿cuál es el objetivo de esta reforma en cuanto a tasas de reemplazo? ¿Por qué digo esto? Porque desde la OECD y no recuerdo qué otro organismo tienen objetivos de sus sistemas de pensiones en función de la tasa de reemplazo, exigiendo un mínimo de cotizaciones. En el caso de la OECD es alrededor de un 65% de tasa de reemplazo, si no me equivoco, con 30 años cotizados y, si no me equivoco, es la Organización Mundial del Comercio o la OIT, no me acuerdo qué organismo internacional también, que tiene una meta de 45% con 30 o 25 años de cotizaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la meta de esto? Porque tenemos que saber a dónde queremos llegar con la reforma. Después, ¿qué porcentaje del Fondo Integrado de Pensiones va a estar invertido? Va a estar en el mercado de capitales. Porque este fondo tiene un préstamo del otro fondo que dijo el subsecretario, y además se sabe que parte de este fondo va a ir al tiro a pagar pensiones. Entonces, ¿qué porcentaje va a ser el que se invierte? Y eso es algo bastante importante, porque la rentabilidad nocional va a terminar dependiendo de qué rentabilidad puedan obtener estos fondos. Y siempre va a ser menor la rentabilidad nocional de los afiliados, porque depende de tener un excedente en la rentabilidad real. Entonces, se va a estar usando también la plata de los contribuyentes para aumentar ese fondo y para pagar pensiones. Por lo tanto, en eso yo creo que es importante también decirlo. Ese fondo va a estar siempre rentando menos que en un mercado de capitales, porque precisamente de eso depende su sustentabilidad. Respecto al tema de las cuentas nocionales, sería bueno aclarar que el tema de Suecia tiene una explicación bastante razonable, que es que vienen migrando desde un sistema de reparto hacia un sistema de capitalización. Por lo tanto, el costo fiscal de pasar de un día para otro ese sistema es muy alto, por lo tanto tienen que seguir pidiendo cotizaciones de reparto a los actuales trabajadores para disminuir la carga fiscal que eso les genera. Y sería interesante también ver la transición de los sistemas de pensiones de todos esos países, porque es bien fácil pararse y decir simplemente esta es una foto, pero tenemos que ver hacia dónde van evolucionando los países, precisamente también por la sustentabilidad. Respecto al IPA, yo no creo, en lo personal, que sea algo tan despolitizado. Cuando decimos que son 6 personas que duran 6 años, los consejeros del Banco Central duran 10. Eso los desacopla del ciclo político en parte. Acá van a estar designados por el presidente de la República y van a estar designados también en dupla. Es cosa de mirar lo que ha pasado con los miembros del Tribunal Constitucional, donde terminan siendo negociaciones políticas. Y por último, ¿qué porcentaje del PIB estiman ustedes que va a administrar el IPA? ¿Y por qué esto es bien relevante? Porque se puede dar una concentración donde el IPA termine administrando una cantidad del PIB gigantesca, y esto tarde o temprano, por el puro monto, va a terminar sometido a presiones políticas, más aún cuando es ese consejo del Instituto Previsional de Pensiones Autónomo el que debe señalar
los aumentos de cotizaciones, los ajustes que se deben hacer o las disminuciones también en la tasa de rentabilidad para que el Fondo Integrado de Pensiones mantenga la sustentabilidad en el tiempo. Muchas gracias, presidente. Hay una última palabra, ministra, que el diputado Leal, antes de darle la palabra a usted. ¿Pasa? Ok. Ministra. En primer lugar, bueno, quisiéramos señalar que queríamos terminar de responder las preguntas que la sesión pasada no pudimos responder y tenemos una propuesta para compartir con usted que seguramente, no sé si la vamos a alcanzar a ver completa, pero algunos elementos centrales que pueden dar respuesta a varias de las inquietudes que aquí se han presentado con anterioridad y otras que se han reiterado. En segundo lugar, acoger lo requerido respecto de la sostenibilidad. Vamos a hacer una sesión, si le parece bien, presidente, por su intermedio a los parlamentarios y parlamentarias, para exponer el informe de sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones, que seguramente va a despejar muchas de las dudas. En tercer lugar, como señaló el subsecretario Larraín, estamos en un estudio de temas de tasa de reemplazo y solamente quisiera señalar que los ejemplos que el Ejecutivo ha mostrado, las tasas de reemplazo más altas son aquellas que se producen en las personas que se jubilan con salarios mínimos y que lo que nos van a permitir es sacar a las personas de la línea de la pobreza. Entonces hay que mirar bien en perspectiva de lo que estamos conversando, digamos, porque yo he visto también el debate que se ha dado a través de los medios de comunicación, pero aquí hay muchos adultos mayores que todavía están no solo bajo el salario mínimo, sino que bajo la línea de la pobreza. Por eso el objetivo de la reforma tiene que ver con mejorar tasas de reemplazo en general, pero en particular de los que están con los ingresos más bajos. Y los números se mostraron, pero vamos a darle un número promedio, pero de todo el sistema para que puedan tener ahí una respuesta concreta, pero esto dice mucho en relación con lo que se ha contribuido, con lo que las personas han contribuido. Finalmente, quisiéramos proyectar la presentación por su intermedio, presidente, que muestra los efectos, no sé, Francisco Neira. Ya, va a aclarar lo del préstamo, pero también señalar que respecto a las preguntas que se han hecho de sustentabilidad, yo creo que es bueno volver a señalar lo que señalamos hace 2 sesiones respecto a lo que establece el artículo 180 del proyecto de ley, y en el cual se establece el rol del inversor público en el estudio actuarial que debe realizar cada 3 años y que lo que permite precisamente evaluar la sustentabilidad financiera del Fondo Integrado de Pensiones para un horizonte que se fija en 75 años. Entonces estamos hablando de una institucionalidad que lo que busca precisamente es poder dar respuesta no solo a las necesidades de los actuales pensionados, sino que también asegurarla hacia el futuro. Y lo voy a poner con un ejemplo que espero que pueda quedar más o menos claro, porque miren, cuando se crea el bono por hijo en el año 2008, se crea con cargo a impuestos. Hoy día viene también con cargo al Seguro Social un complemento de ese bono por hijo, contributivo, porque sabemos que si viene una política que apoya las tareas de maternidad, no es suficiente, pero era lo que el país en ese minuto podía hacer. Hoy día avanzamos y la fortalecemos con cargo al Seguro Social. Lo mismo se va a generar ahora, con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que en el proyecto de ley, por su intermedio presidente, indicar que se reconocen 24 meses de cotizaciones por el sueldo mediano para cada mujer que está en el registro o cada persona que está en el registro de cuidadoras por una persona cuidada. Y uno se puede preguntar legítimamente si esos 24 meses en realidad reconocen la trayectoria de cuidado de las mujeres. ¿Cuántos años están cuidando las mujeres? Claramente más de 24 meses, pero es lo que la sustentabilidad del fondo nos permite. Y seguramente cuando nuevamente se aborden reformas en pensiones se va a poder fortalecer, al igual que ahora el bono por hijo. Entonces también hay que mirar la política pública en esa perspectiva y en ese sentido los invitamos a aquello. Mientras instalan la presentación, Francisco Neira, subsecretario, va a entregar alguna otra información. Gracias. El subsecretario va a explicar el punto. Pero vamos a entrar de merete. Ok. Lo que pasa es que, sí, es que ahí, ministra, por eso yo se lo anticipo, ahí tenemos una diferencia. Por su intermedio presidente. Por su intermedio presidente. Ya, está bien. Y por intermedio de todos los señores diputados. Mandan dirun, dan, como quieran. Si da lo mismo, ya. Oye, es que ahí tenemos una diferencia porque a mí me llamó la atención los dichos del subsecretario también en una entrevista el fin de semana, en donde se hace alusión a que este sistema también tiene la intención, cierto, de reparar las bajas salariales que hoy día tenemos en Chile, que son un problema que yo creo que es distinto. Y ahí tenemos una diferencia, porque
el mercado laboral, el mercado de los salarios, ¿cierto? No lo podemos regular de nuestro punto de vista con un sistema previsional. Entonces, y por eso tanta insistencia de mi punto de vista de poder aclarar el tema de las tasas de reemplazo, justamente para ver qué vamos a hacer en el futuro, porque yo entiendo la premura de levantar las pensiones de los que están hoy día jubilados, pero a mí también me preocupa el largo plazo. Entonces por eso yo quiero saber, pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno insista en tener que subirle las pensiones a la gente con el argumento de que los sueldos hayan sido muy bajos durante su vida. Entonces, está bien, nosotros todos quisiéramos que la gente ganara más sueldo y eso no, pero tenemos problemas que son más de fondo y lo hemos conversado aquí. Como yo decía ayer en la Comisión de Hacienda, tenemos 5 millones de chilenos que no tienen cuarto medio, tenemos 800.000 que no saben leer. Entonces, hablamos de los salarios, pero con abstracto, como que ganaran sueldos bajos porque son malos los que les pagan el sueldo. Entonces, hablemos las cosas en perspectiva. Yo no tengo ningún problema en que hagamos un esfuerzo para subir a los que hoy día se están jubilando, pero veamos las razones de esa baja que hoy día tienen, y además no podemos resolver todos los problemas del mercado laboral con esta reforma. Ese es mi punto, y por eso me lo comento, porque la ministra lo volvió a ratificar ahora. Bien. Señor subsecretario. Gracias, presidente. No, en relación al tema del préstamo, el préstamo son 450 millones de dólares. La verdad es que es una cantidad ínfima en relación a los ingresos por cotizaciones y por intereses que tiene el fondo. De hecho, ya el segundo año se generan excedentes en las cotizaciones para poder empezar a pagarlo. Se paga en 20 años para no generar una presión, pero se podría pagar en 3. La verdad son montos extremadamente marginales. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuánto se invierte? Yo no mostré el gráfico, pero lo que se invierte es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales del sistema. No podemos poner el gráfico de nuevo. Pero porcentualmente converge a un 32% del PIB. Con el PIB futuro estamos hablando más de 300.000 millones de dólares. No, porcentualmente respecto a ingresos versus gastos. Por intermedio, por favor. Bueno, eso es lo que expliqué. Lo que expliqué es que un 20% en promedio de los ingresos totales del fondo se estaban gastando en transferencias intergeneracionales, lo que significa que un 80% en promedio se está invirtiendo y converge al orden de un 100%. Lo tercero nomás, la independencia del IPA de los 6 años, todo se puede discutir, pueden ser 6, 10, pero el 6 años el modelo de la CMF, y hasta donde yo sé, funciona bastante bien. Viví la experiencia de estar en ese consejo. Eso. Y lo último, como fue aludido, respecto a los temas, no es que nosotros pretendamos que con el sistema de pensiones vamos a resolver todos los problemas del mercado del trabajo. Lo que estamos diciendo es que los sistemas de pensiones, los países que tienen lógica de seguridad social, intentan ayudar a compensar las diferencias que se originan en ese mercado, que son enormes, y no ser una mera caja de resonancia, donde todas las desigualdades que están ahí se transfieren a las pensiones. Eso es lo que estamos diciendo. No es que vamos a resolver todos los problemas del mercado del trabajo a través de eso. Eso nomás, presidente. Muy bien, nos quedan 20 minutos, entonces el Ejecutivo, ¿alcanza a exponer eso? No alcanza. O sea, podríamos comentar alguna... Vamos. Por su intermedio, presidente, mire, se nos requirió la semana pasada poder hacer un comparado entre los efectos del 6% si iba a capitalización individual versus si iba al seguro social. Nosotros hemos encargado a este organismo descentralizado, que es la Superintendencia de Pensiones, que nos haga llegar el informe respecto de cuando hace correr el modelo actuarial, ¿cierto? El modelo de pensiones, qué efectos se producen. El superintendente se encuentra en el Chile Day. Este es el informe que a nosotros nos ha hecho llegar y nos gustaría compartir con ustedes algunos elementos a la espera que el superintendente llegue y se los pueda compartir completo, además aprovechando los 20 minutos de sesión que quedan, si a usted le parece. Entonces, lo que busca este informe precisamente es señalar cómo se ha requerido por parte de esta comisión los impactos en el monto de la pensión, con supuestos que hay detrás respecto de densidad de cotizaciones, montos de salario y género de los cotizantes.
¿ya? Vamos a ir avanzando para efectos de poder llegar precisamente a la parte que es la más medular, con todos los detalles que quedan pendientes para que el superintendente también pueda ponerlo en detalle. En este caso, los supuestos que se utilizan son, como señalaba, densidad 50 y 70 de cotizaciones, jubilación de 65 años. Cada caso se replica para distintos niveles de remuneración y distintos horizontes de retiro. En la tabla, en el punto siguiente, también se establecen, por ejemplo, el salario mínimo, el salario mediano, el salario promedio, un salario más alto y un salario tope, ¿ya? Las tasas de cotización se aplican gradualmente según el proyecto de ley, en el supuesto de que se apruebe el aumento en 1% porcentual cada año como cotización del empleador, y se asumen 2 periodos de cesantía dentro del modelo de 5 meses con seguro de lagunas con cargo al seguro, que también es parte de las propuestas que se hacen a esta comisión. Y los horizontes, si nos podemos fijar en la tabla siguiente, por ejemplo, edad en el 2024, en el caso del hombre, esto opera, voy a explicar la mecánica sin entrar tanto en detalle, pero la mecánica para que ustedes también la puedan incorporar y a lo mejor tener las preguntas ya formuladas para la próxima sesión. Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de un hombre que en el 2024 tiene 60 años, le quedan 5 años para retirarse. Eso es lo que nos está diciendo la tabla y son los casos que se suponen. Este es un resumen de los casos que se suponen. Que entró a cotizar o se afilió al sistema en el año 1988. Estamos pensando en una persona que en 2024 tiene 60 años. Y que va a pagar una comisión sobre saldo que es de 0,08%. Estos son los supuestos que se utilizaron para efectos de las modelaciones que se hicieron. Porque esa comisión, este ejemplo que acabo de dar es válido para todas las columnas que siguen si lo siguen leyendo con la misma lógica, ¿ya? ¿Por qué? Porque el régimen a 41 años se establece en base a las prácticas internacionales, que la comisión sobre saldo que debiera aplicarse y que la va a fijar el organismo autónomamente, pero para efectos de poder hacer el cálculo, se utilizaron las prácticas internacionales que se establece que en régimen la comisión debiera hacer sobresaldo un 0,16%, pero ¿cómo? Y esto es relevante, así que si no se entiende me lo dicen para poder explicarlo nuevamente. En los años anteriores se establece una comisión sobresaldo menor porque recuerden que estas personas ya venían cotizando y por tanto ya pagaron por flujo. Y ahora van a pagar por saldo y por tanto a todos los que ya pagaron antes se les aplica un descuento cuando esto esté operando, ¿ya? Entonces, si se fijan, mientras más o menos años les queden para jubilarse, más baja la comisión porque más pagaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma. A continuación, entonces, vamos a ver algunos de los casos. Avancemos, porque esto también es parte de los supuestos y yo creo que sería bueno, se los vamos a dejar para que ustedes también puedan revisar y formular sus preguntas, pero nos gustaría ir a alguno de los ejemplos junto al subsecretario. Veamos el primer caso, hacia atrás. ¿Cuáles son los supuestos? Una densidad de cotización del 50%. Es una persona que cotizó aproximadamente 20 años, se pensionó, hombre, se pensionó a los 65 años de edad. Caso 1. Este señor le quedan 5 años para jubilarse. Después, en el siguiente caso, le quedan, voy a ir como el subsecretario, si me permiten un segundito. Hay un puntero. Ah, ya. El de arriba. Se los vamos a dejar, diputado, así que no es necesario. O sea, si quiere le toman foto, igual no hay problema. Miren, así se lee este gráfico. A este señor le quedan 5 años para jubilarse. Aquí es como si le quedaran al mismo hombre 10 años para jubilarse, 15 años, 25 años y en régimen. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con él? Puesto en la disyuntiva, lo amarillo es el seguro social y lo gris va a ser la PAFE, la pensión autofinanciada del 10%. Este señor tiene una pensión que en cotización individual, ¿cierto?, tiene aproximadamente una cifra inferior a 100.000 pesos, yo diría que son 80.000 pesos, no sé si la super tiene ahí el dato, y se hace el ejercicio del cambio entre la nueva cotización que se va solo al seguro individual versus solo al seguro social versus toda capitalización individual. Y estos son los resultados que se producen. Es decir, a una persona que le quedan 5 años para jubilarse,
el seguro social del 6% que reconoce los 20 años que cotizó, le incrementa su pensión a los 65 años a 157.000 pesos. Pues sin PGU. Sin PGU, esto es solo contributivo. Vamos a verlo al tiro en los supuestos. Hay un supuesto de rentabilidad también. Es que para ver el efecto solamente en el pilar contributivo. Si quiere puede, en ambos casos, perdón. Sí, está en los supuestos, se los voy a presentar al tiro. Solamente para ejemplificar el gráfico, para no volver atrás, si quieren vemos todos los supuestos para que no queden tanta duda. En este caso, esto va a capitalización individual y le produce este aumento. Y tiene lógica con lo que ha ocurrido en el sistema de capitalización individual. Si el problema del sistema de pensiones, como aquí también se ha señalado, tiene distintas causas. Dentro de ellas, las propias reglas del sistema de pensiones, entre otras, además, las causas externas que tienen que ver con el mercado laboral y con el nivel de los salarios. Entonces, recuerden que aquí estamos en un caso de una persona que tiene un salario de 400.000 pesos. Si la reforma se aprueba ahora y se jubila en 2024, y se jubila en 5 años más esa persona, le va a alcanzar para avanzar de 80.000 a 91.000 pesos. Con el efecto sumado de esta barrita gris oscura, que es la diferencia que se produce por el aumento que se va a producir y que se pone en ambos casos para aislarlo de reorganización industrial y por tanto de baja en el monto de las comisiones. Solamente como para recalcarlo, por lo que estoy viendo en el gráfico, le quería preguntar a la ministra por su intermedio, presidente, si es que el aumento por concepto de la reorganización de la industria, a quienes más beneficia es a los mayores ingresos, ¿no? Vamos a responder esa pregunta. Lo pregunto en positivo. Sí. ¿Mm? Vamos, miren. Si nos permiten, solo para avanzar un poquito de ahí responder la pregunta, miren, en el caso del lado, esto lo vamos tiene muchos ejemplos, así que por favor lo que les pedimos que con tranquilidad nos den espacio para poder exponérselo, porque es aquí donde está una de las esencias de lo que nos lleva a proponerle esta reforma y que ojalá la podamos aprobar, por cierto enriqueciéndola, pero el efecto que produce un 6 en seguridad social es contundente. Miren, esta es una persona que le faltan 10 años para jubilarse. O sea que hoy día tiene 55 años en el 2024, que gana el mínimo, que cotizó la mitad de la vida laboral. A esta persona, si solo va ese nuevo 6% a capitalización individual, se le produce un aumento de pensión a 110.000 pesos. Con seguro social a 172.000. ¿Por qué? Porque a esa persona le faltan 10 años y va a cotizar esos 10 años. Estamos claros en eso. Pero cotizó además 10 años más. Y esos 10 años se le reconocen con esta transferencia intergeneracional que ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido en esta sesión. En definitiva, si nosotros nos movemos a un horizonte de retiro de 15 años más, 25 años más o de régimen, aquí a esta persona que se va a pensionar en el 2024 tiene 24 años, ¿se acuerdan la tabla que vimos con anterioridad? Y por tanto hay 41 años hacia adelante, a él podría obtener, no sé cuántos pesos hay ahí, 7.000 pesos más si deja su pensión en capitalización individual. En todos los demás casos le conviene más el seguro social. Si le parece, en atención a la hora vemos un caso de mujer y les dejamos toda la información disponible para que puedan procesarla, pero me gustaría explicar la mecánica para que después pudieran, si podemos avanzar a un caso de mujer. No, pero ahí lo... Ahí está. Claro, si les parece vemos los mismos supuestos que son 50% de cotización, podemos ver en la próxima sesión niveles salariales distintos, salario mínimo y edad de pensión de 65 años, por favor. En este caso, el efecto del seguro social ni siquiera en régimen se alcanza a equiparar al efecto de la capitalización individual. Sigue siendo mayor el beneficio para las mujeres, hasta en régimen, porque esta reforma tiene un incentivo pro equidad de género. Entonces, el 6% que viene del amarillo del Seguro Social y que reconoce el esfuerzo contributivo,
tiene un impacto sustantivo en todas las pensiones de las mujeres. Pero aquí además, si nosotros nos fijamos en régimen, está el efecto tabla de mortalidad, que equipara la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres, que está desde aquella persona que todavía no se ha jubilado, que le faltan 5 años, 10 años, en todas ellas. Y en el último sumamos uno de los supuestos que hay por cuidado o por beneficio de maternidad, para no colocar los dos, que es el rosado. Y por tanto, una mujer que hoy día está a 5 años de jubilarse, su pensión con el Seguro Social va a subir a 158.000 pesos. Con capitalización individual va a quedar en 79.112 pesos. Esa es la diferencia. Por eso esto es un pacto social. Y en régimen, la pensión de esa mujer va a alcanzar hasta los 246.000 pesos, que va a estar compuesta por lo que ella ahorró en el 10%, por el seguro social del 6% y por las transferencias de equidad de género. En este caso, la compensación de tablas de mortalidad del 10%, porque en el 6 la tabla va a ser unisex, porque es social. Más, en este caso, es beneficio de maternidad, me parece, si es que mi daltonismo no me hace equivocar el rosado. Si esa mujer en régimen, que tiene 24 años en el año 2024 y que le quedan 41 años todavía por delante, se jubila y todo fuera capitalización individual, pero sí se separara la industria, por eso quisimos aislar ese efecto, porque para ver qué produce cada cosa, estamos hablando de que esa pensión en vez de ser 246.000 pesos sería 207.000. Esa es la realidad de los datos, por eso esta reforma no solo beneficia a los actuales jubilados, también a las próximas generaciones, y en casos en los cuales está en otra situación muy en extremo, se produce una diferencia al revés en régimen, pero si quieren también los podemos presentar ahora como usted estime, presidente. Hagámoslo con el más alto. 1.500.000, clase media, funcionarios públicos. Hagámoslo. ¿Cuál sería el resultado? Entiendo que está en la lámina. Sí, claro. Ahí está, mira. Perdón, en el anterior hagámoslo primero 1.100.000, que es sueldo promedio. No, es sueldo corte, no promedio. Promedio imponible. Es promedio y corte. Sí. Este es promedio imponible. ¿Ya? No, mediana es 770, que también la tenemos. Como ustedes estimen. Si quieren vamos con la mediana o con el promedio. Y tenemos con el tope también. Y tenemos además con un salario intermedio que discriminamos en 1,5 millones, como digan. La mujer se pensiona a los 65 años. Su remuneración en el 2024 es el sueldo promedio imponible 1.100.000. Cotizó la mitad de la vida, que es base a los supuestos que tenemos en el sistema de pensiones. Si esta persona se jubila en 5 años más nuevamente, tiene una pensión que está compuesta en parte por su ahorro de la capitalización individual, pero va a tener una transferencia con motivo de los años que cotizó, que es la garantía, más los años que le quedan por cotizar. Y el beneficio de tablas de mortalidad. Si ustedes se fijan, a esta mujer, después de la reforma, y en los 5 años siguientes que se jubile, porque aquí estamos hablando de los próximos jubilados, la pensión le va a subir a 316.000 pesos. Si todo ese 6% fuera capitalización individual, aún sumado el efecto de separación de la industria, esa pensión va a quedar en 217.000 pesos. Y ustedes pueden observar a 10 años, a 15 años, a 25 años, en régimen. En régimen, o sea, alguien que ahora recién va a entrar a la cotización una vez aprobada la reforma o a la afiliación, a esa mujer le resultaría una pensión 1.000 pesos, 500 pesos más alta en capitalización individual que versus el seguro social. Hombre de 1,5 millones, para coger hombre de 1,5 millones. Para coger la pregunta del diputado Leal, y con eso terminamos. Hombre de 1,5 millones. Supuestos. Hombre que se pensiona a los 65 años. Sí. En 2024 gana 1.100.000, decía de cotización, perdón, 1,5 millones, no sé, antes saqué 1.100.000, 50% de cotización. Mismo ejemplo, a 5 años de jubilarse, este señor va a tener una pensión que se va a ver incrementada por el 6% y va a quedar en 405.000 pesos. Este señor tenía una pensión que yo diría que era de 300.000 pesos con motivo de el 10%. Ahí alcanza a cortar en los 300.000, ¿cierto? Lo alcanzan a ver.
el seguro le va a incrementar su pensión a 405.000 pesos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que este señor cotizó la mitad de la vida, eso significa que cotizó 20 años y les van a corresponder entonces 2 UF con cargo al seguro, más los efectos de la reorganización industrial. Claro, a él también le toca en la transición, a todos les toca, pero si es buena. Qué bueno. Es que Presidente, solo un punto. Lo que pasa es que yo había solicitado esta información. Te lo van a echar, lo que pasa es que estamos terminando. Pero muy breve, presidente, 30 segundos. Yo había solicitado esta información la semana pasada, pero la había solicitado y ahí quiero hacerle un encargo a la ministra por a partir de un ejercicio de un 8% y fracción y un 8% y fracción, tal como lo había planteado el diputado Giordano. Sería interesante a lo mejor tener este mismo comparado con esa cifra. Porque a lo mejor el debate pudiese estar puesto en cuán beneficioso es este seguro social y a lo mejor el debate tendría que ser cuánto lo aumentamos, por ejemplo. Sí, pero yo creo que se refleja bien en régimen que personas sobre 1.100.000, hombres sobre 1.100.000 en régimen van a tener más en capitalización individual que en seguro. Hombres sobre 1.100.000. Porque el de corte, por definición. Y al revés, bajo 1.100.000, todo beneficiado. Y mujeres, probablemente el punto de corte sea un poco más arriba. Más beneficiados. Sí. Eso le pregunto. Presidente, no, solo complementar 2 cosas. La pregunta del diputado Santana. Efectivamente, la reorganización industrial favorece más la capitalización individual que la pensión del Seguro Social. Pero como somos transparentes en presentar todo, lo hicimos así para que vea que el efecto de reorganización industrial que es necesario favorece más la capitalización individual. Y lo segundo, también está favorecida, esto está suponiendo que las personas operan con las comisiones del IPA, que son muy bajas, que también favorece la capitalización individual, porque no tenemos ninguna certeza que en caso que la persona opere con un IPP privado, la comisión que le van a cobrar va a ser esa. Pero no importa, lo explicitamos y lo hicimos así nomás. Muy bien, estamos terminando la sesión de hoy día. Yo quiero agradecerle a la ministra, al subsecretario, al asesor de Hacienda y particularmente al director del IPS haber venido. La disculpa no pudimos atenderlo. Señalarles que, tal como acordamos al principio, inmediatamente se termina la votación, pasamos a la sala de comité, los que puedan, para ver si podemos encontrar un acuerdo respecto al tema de los invitados y ratificarlo después en la tarde, en la sesión de las 5:30. Agradecerle a la ministra, subsecretario, al señor director, vamos a ver, probablemente sea mañana en la mañana, si usted pudiera, pero nos ponemos de acuerdo con la secretaría. Eso. A las 5:30 como siempre. Sin más que tratar, habiéndose cumplido el objetivo, se levanta la sesión.